Hola chicos y chicas, a ver os cuento. En el Colegio de Madrigal de la Vera, en el Colegio Santa Florentina, hay un proyecto que se llama Extremadura en la Escuela y este año como temática iban a utilizar el tema de los animales. Bueno, iban a utilizar, no, llegaron a empezar a utilizar el tema de los animales. Y yo estaba invitado para ir a hablar con los alumnos de este colegio. Os aprovecho para saludaros a vosotros, alumnos de Santa Flo. Pero bueno, ya sabéis que con el tema del coronavirus pues nos ha tocado quedarnos encerrados en casa. Yo me quedaba con las ganas de poder dar esta charlita que me apetecía mucho, me hacía mucha ilusión. Como no podía darla en casa, o sea, en casa, en el cole, pues la vamos a dar en casa. Y ya que no puedo llegar a las clases directamente, pues por lo menos vamos a llegar a todas las clases, a toda la gente que quiera vernos, que nos pueda ver. Pero bueno, esto está pensado para los alumnos de primaria, entonces espero que os guste. Voy a hablaros sobre fauna extremeña, sobre la fauna extremeña salvaje y doméstica. No puedo hablar de todos los animales que viven en Extremadura, por suerte tenemos una fauna súper amplia aquí, pero sí algunas de las especies más características. Hoy no me voy a enrollar mucho más ya, vamos a hablar sobre las aves. Y he cogido algunas especies un poquito como más emblemáticas para que os pueda hablar sobre ellas. En primer lugar, Extremadura y buitres van unidos y en el colegio, en Santa Flo, desde el patio, yo he visto estas tres especies, que son las tres especies que viven en Extremadura, que son el buitre negro, el leonado y el alimoche. El negro son los más oscuros de la izquierda, el leonado es el que está como en medio y el alimoche es ese pájaro blanco con la cabeza amarilla, que parece cualquier cosa menos un buitre, es una especie de mezcla entre un buitre y un águila. En el vuelo ya se pueden diferenciar y como yo los he visto los tres volando en el patio del cole, quiero que aprendáis a diferenciarlos. El buitre leonado, que es el que está, o sea, los dos que hay primero arriba a la izquierda, estos son los quebrantahuesos, que estos por desgracia no los tenemos en Extremadura. Aunque el año pasado o el anterior había un pollo que estaba volando por Gredos, así que es posible que en un momento dado se le vea. Pero bueno, esto ya sería mucha suerte y mucha casualidad. El buitre leonado, que es el otro que está arriba, este es fácil de diferenciar del resto de buitres porque por una parte tienen esta zona como más oscura y esto más claro, no es tan evidente, luego veréis una foto y no es tan evidente, pero bueno, se ve con una diferencia de color. Y luego la cabeza, como la cabeza y el cuello lo tienen pelado, pues se ve bastante bien la cabeza. Además, sacan un poquito más la cabeza al vuelo que el buitre negro. Pero vemos la cabeza como clarita, de color clara. Entonces, si vemos estas alas así como bastante rectangulares, pero no como si fueran dos tablas, con dos colores y somos capaces de ver la cabeza, casi seguro que tenemos un buitre leonado volando encima nuestro. El buitre negro, que es el que está abajo, a la derecha, este es más grandote, mide casi 3 metros, no, mide más de 3 metros de envergadura, y si lo vemos es como si fuera un tablero, ¿sabes? Que es casi como rectangular. Si quitamos las plumas es un rectángulo, lo que hacen las dos alas. Aquí se ven como de dos colores, más oscuro delante y menos atrás. En la práctica lo vais a ver prácticamente igual de oscuro por todo el cuerpo y la cabeza no se la vais a ver casi. Luego además, buitre y leonado es fácil, que si veis un grupo grande, veis 7, 8 buitres, casi seguro que son leonados. En medio puede haber algún negro, pero ver 7, 8 negros a la vez es muy difícil. Entonces, si veis 7, 8 buitres volando y todos son iguales, pues entonces casi seguro que van a ser leonados. Y por último, el alimoche podemos verlo en tres colores, o bien negro entero, o una zona como más manchada, más oscura, más claras, y el color de adulto, que es el más normal de ver, que es blanco entero, con la punta de las plumas de las alas en color negro. Si además está bastante bajito, vais a ver que la cabeza es de un color amarillo chillón. El buitre leonado, como os decía, si lo miráis al vuelo, se ven dos colores, no es tan evidente como en el dibujo, se ve como negro más oscura las plumas de las alas y más clarito la zona de arriba. Y la cabeza se le ve bastante bien, porque se ve una zona clara. Cuando está volando a bastante altitud no se va a ver también como en la foto, entonces si vemos que hay como una mancha más clarita en la zona de la cabeza, pues casi seguro que tenemos un buitre leonado. Los buitres leonados son el típico buitre, tienen todo el cuello pelado. El por qué tienen los buitres el cuello pelado es por una explicación bastante sencilla. Ellos se alimentan de carroña y en concreto los buitres leonados son capaces de meter la cabeza dentro del abdomen o dentro del tórax de los animales muertos para poder comerse los órganos, el corazón, los pulmones, riñones, incluso intestinos o el hígado. Entonces, si tuvieran la cabeza con todo el cuello lleno de plumas, se les mancharía de sangre y de suciedad,
con lo cual lo único que conseguirían tener es las plumas llenas de suciedad y por tanto las plumas llenas de moscas. Los buitres leonados crían en colonias, crían normalmente en acantilados, en cortados, más que acantilados en el mar. En cortados de roca, por ejemplo, en Monfragüe es muy fácil verlos en el Tajo, los cortados que hay en el Tajo. Aquí en la Sierra de Gredos también tenemos unos cuantos anidando y lo vamos a ver siempre en zonas como de cortados. Y allí en cada saliente, si es una zona donde hay una población grande, en cada saliente podemos tener una pareja criando. El buitre leonado, al contrario que el negro, es todo oscuro, quizá más oscuro la parte de delante que las de las plumas, pero cuando lo vemos volando a bastante altitud, lo vamos a ver prácticamente negro entero. Y la cabeza, prácticamente no hay diferencia de color entre la cabeza y el cuerpo. Se ve un poquito más clara, pero no es tan evidente como en el buitre leonado. El por qué se ve en la foto de al lado, en la foto de la izquierda. Como tienen un montón de plumas en todo el cuello, pues no vemos la zona del cuello de color clarito. ¿Por qué este buitre tiene plumas en el cuello y el otro no? Pues como habíamos dicho, el buitre leonado no tiene plumas en el cuello porque mete la cabeza dentro de las vísceras. El buitre negro es un buitre más grande, entonces cuando llegan a la carroña aparta a los buitres leonados y come el primero. Entonces suele coger trozos de músculo. Arranca la piel, que tiene un pico muy fuerte, con el cual rompe la piel y después de romper la piel come carne. No se mancha tanto como se mancha un buitre leonado y por tanto no tiene problemas en tener el cuello lleno de plumas. Los buitres negros son más solitarios, suelen estar en parejas y no hacen grupos como los negros. Podemos verlos, como los negros, perdonad, como los leonados. Podemos verlos tanto de uno en uno como en parejas. Ver más de 2 buitres negros juntos en un mismo grupo, ya sea comiendo o volando, es más raro. Puede ser, sobre todo si vienen los pollos con los padres, pero es más raro de verlo. Y al contrario que los buitres leonados que crían en las rocas, ellos crían en los árboles. Normalmente en árboles más altos que el resto de los que hay alrededor. Siempre buscan árboles de una envergadura muy alta. Por ejemplo, en eucaliptos, aunque sea una especie invasora que en teoría tenemos que quitarnos de en medio, para ellos son muy útiles porque son árboles que alcanzan unas altitudes muy grandes. Entonces, en la copa es donde hacen ellos el nido. El alimoche es un buitre, como os decía, muy diferente de los otros dos. Es mucho más pequeño, tiene un pico muy largo y afilado, como se ve en la foto de en medio, y solamente tiene sin plumas lo que es la cabeza. La cara. Todo el resto tiene plumas. El color del alimoche es blanco con las puntas de las plumas negras. Esto es bastante común en muchas especies de pájaros, que son de colores claritos y en cambio las puntas de las plumas son de color oscuro. Esto es porque las plumas de color blanco son más frágiles que las negras. Entonces, para evitar que se les rompan, pues las tienen de color oscuro. Les protegen más. Estos buitres están en medio entre un águila, entre una rapaz normal, por así decirlo, y una rapaz carroñera, como son los buitres. Se alimentan de carroña, comen carroña, normalmente de presas pequeñas, aunque si pueden también cogen restos de carroña más grande, pero también cazan pequeños reptiles, pájaros, bueno, pájaros no demasiado, pero si tienen oportunidad también, pequeños mamíferos, insectos. También otra curiosidad es que muchos son migratorios, o sea, migran a África a pasar el invierno. Hay poblaciones que no, o ejemplares que no, pero hay muchos que se van a África a comer allí. Y en África una de las cosas que comen son huevos de avestruz. Consiguen apartar a las avestruces o aprovechan cuando están despistadas y cogen una piedra y con la piedra van pegándole golpes al huevo hasta que le hacen un agujero y entonces luego ya pueden comérselo. Como os decía antes, cuando los pollos en lugar de ser blancos son de color oscuro y poco a poco conforme van creciendo, conforme van haciéndose mayores, van cambiando la coloración y al final acaban siendo eso, blanco y negro con la cabeza, con la cara de color amarillo. Un pájaro que obviamente hay que nombrar, porque aquí es importantísimo, es el águila imperial. El águila imperial no es el águila más grande de todas, el águila real es un poquito más grande, pero el águila imperial ibérica la tenemos solamente aquí en la península, entonces hay que mencionarla. En Extremadura hay varias parejas criando. De hecho, tenemos el centro de cría muy cerquita de Castilla-La Mancha. Aunque estemos en Extremadura, el centro de cría de Castilla-La Mancha está muy cerquita de nuestro pueblo, de Madrigal de la Vera. La forma de diferenciarlas, un águila imperial de una real, es complicado para el que no está muy acostumbrado. Para empezar, vamos a ver que es una rapaz muy grande, no como un buitre, bastante más pequeña, pero es una rapaz grande comparado con un milano. Y luego, si tenemos posibilidad de verla de cerca, veremos que los hombros, la zona de los hombros,
la tiene de color blanco, ya sea cuando la vemos volando, se ven un poquito el blanco, o cuando están posados. Aquí en el hombro es donde se ve el color blanco. Esto es muy característico. Si vemos eso de color blanco, sabemos que lo que tenemos encima es una águila imperial. En Monfragüe no es difícil de verla. Yo no todas las veces que he ido las he visto, pero sí muchas de las veces que he ido he tenido la suerte de verlas. Están en peligro por dos razones. Por una parte, porque se han dedicado a matarlas durante muchos años, ya sea con veneno, porque también son carroñeras, entonces ponían trozos de carroña con veneno y bajaban a comer, y se cargaban a los buitres y a las águilas, o bien directamente a tiros porque las consideraban unos animales nocivos, se consideraban que eran alimañas, porque cazaban conejos. Y ese es el otro problema, se alimentan básicamente de conejos. Entonces, como la población de conejos ha estado durante mucho tiempo muy dañada, pues la población de águilas se había visto igual afectada y había muy poquitas águilas. La población de conejos se está recuperando en muchos sitios, aunque hay sitios donde todavía está mal la cosa, pero en la zona donde se están recuperando los conejos, las águilas cada vez son más frecuentes, muy entre comillas, porque no son animales que puedan vivir muchos por kilómetros cuadrados, porque necesitan una gran superficie de caza, de territorio de caza para poder vivir y reproducirse. Hablar de Extremadura y no hablar de cigüeñas es casi imposible. En Extremadura tenemos las dos especies de cigüeñas que hay en la península ibérica. La cigüeña blanca, que es la que tenemos a la izquierda, que es la que todo el mundo conocemos, y que toda la gente de Extremadura, bueno, Extremadura y de muchas zonas de España está muy cansado, uno cansado, yo por lo menos no me canso, pero muy acostumbrado a ver, porque crían en las ciudades, dentro de las poblaciones, no ciudades, en poblaciones, me da igual si es una ciudad grande o pequeña. Crían en los campanarios, en las torretas, en torres de hornos que habían antiguas, en las torretas de la luz, en postes que se les coloca a propósito. Vamos, hay muchos sitios, siempre, siempre no, pero muy a menudo cerca del hombre. También anidan en árboles, pero es muy fácil poder verlas dentro de los pueblos o las ciudades, con lo cual estamos muy acostumbrados a verlas allí. La cigüeña negra, por contrario, que es la otra que tenemos aquí, esta es un animal que, para empezar, crían por parejas separadas. Las cigüeñas blancas hacen colonias, entonces es muy fácil donde hay una pareja ver muchas más parejas cerca. La cigüeña negra no, la cigüeña negra cría de forma aislada. Y al igual que el buitre negro, cría en árboles de porte alto. Bueno, el buitre negro y el águila imperial también hace lo mismo. Crían en árboles de porte alto. Entonces, ahí es donde crían y necesitan de esos árboles. Pero también la cigüeña negra puede criar, como en la foto esta, en los cortados, en los barrancos, los cortados de las paredes de piedra. De hecho, esta foto es en Monfragüe, en el Salto del Gitano, donde hay un nido de cigüeña negra y arriba hay un montón de nidos de buitre leonado. Es un animal que, como os digo, si os imagináis, si están en árboles grandes y en cortados de las montañas, pues no es muy normal que las podamos ver. Tienen un ámbito mucho más esquivo, es más difícil de ver. Además que no viven en colonias, con lo cual pues hay muchas menos. La cigüeña blanca, cualquiera que las ha visto volar, al final sabe identificarlas. El color sería parecido al de la limoche, negro las puntas de las alas y el resto en color blanco. Y el negro es por lo mismo que os comentaba con la limoche, porque es la forma de que esas plumas sean más duras y más resistentes. Y en el caso de los ejemplares adultos tienen el pico y las patas de color rojo llamativo. Los pollitos, se llaman pollito a todas las crías de los pájaros, los pollitos son, pollitos o pollos, mejor dicho, los pollos son de color no, tienen las patas y el pico de color oscuro. La cigüeña blanca es un animal con una capacidad de adaptación muy grande, entonces come de todo. De hecho, las poblaciones de cigüeña blanca han aumentado muchísimo gracias a que se alimentan en los vertederos de basura. Entonces allí tienen muchísima comida, con la cual ceban a los pollos y pueden reproducirse con facilidad. Pero además, cuando las vemos en el campo, las podemos ver en zonas con agua, en zonas de dehesa, en llanos grandes, detrás de un tractor cuando están arando buscando los ratoncitos y los gusanos que puedan mover al arar, bueno, gusanos, lagartos o lo que se mueva, porque ellas todo lo que les entra por el pico se lo comen. Y os aseguro que le entran cosas muy grandes. La cigüeña negra, la forma de verla al vuelo, vais a ver que es toda negra, pero en cambio la parte de atrás del cuerpo la tiene blanca. Y patas y pico las tiene de color rojo como la cigüeña blanca. Y normalmente las vamos a ver en zonas de agua, en charcas, en ríos, en pantanos, siempre en las orillas, cazando ranas, serpientes, peces, animales o insectos, animales que están normalmente en entorno acuático.
aunque tampoco es raro verlas en zonas de dehesa, buscando y levantando, buscando entre la hierba y levantando todo el bichillo que se mueve y comiéndosela todo lo que se ponga por delante. Pero en cambio no las vamos a ver, por ejemplo, detrás de un tractor como a la cigüeña blanca. Esta es un animal mucho más esquivo, podemos verla incluso en zonas no boscosas cerradas, porque si no se asusta y no puede salir volando, pero sí con zonas de árboles cerca donde se sientan un poquito más seguras y más camufladas. Y ya por último, hablando de pájaros, vamos a hablaros sobre el rabilargo. El rabilargo es un cuervo, es un córvido y es un animal muy interesante. Es muy interesante porque para empezar solamente hay dos especies de rabilargos en el mundo, son prácticamente iguales. Una vive en Asia y la otra vive en España y Portugal, bueno, en el oeste de España y en Portugal. Hasta hace muy poquito se pensaban que era la misma especie y que la que teníamos en España y Portugal se había traído durante la ruta de las especias como pájaro de jaula, porque es un pájaro muy bonito, muy llamativo y que además es muy fácil enseñarle a hacer cosas. Entonces se creía que se había traído en jaulas para venderlos y se habían escapado y habían empezado a criar aquí a mansalva. Pero resulta que no, que son dos especies diferentes, entonces, salvo que vuelvan a demostrar lo contrario, resulta que tenemos una especie asiática y una especie ibérica que no tienen, iba a decir nada que ver, no, porque sí, son de la misma familia, pero son diferentes, son especies diferentes que no tienen nada que ver unas con otras, por lo menos en el origen. Tienen un comportamiento muy curioso, porque son animales que viven en grupos. Para mí no es raro verlos en grupos de 10, 12, 14, a veces incluso más. Lo normal es que mínimo sean grupos de 5 o 6. Y estos grupos son grupos familiares y crían en común. Solamente hay una pareja que son las reproductoras, pero todos los demás pájaros ayudan a criar a los pollos. Pero no solamente ayudan a criar a los pollos, sino que también los protegen. Es muy divertido cuando tienes un nido localizado en un árbol, tú sabes que están en ese árbol los pollitos, y tú te arrimas hacia ese árbol, pues bueno, los rabilargos se ponen a proteger el árbol que está al lado, en lugar del árbol donde están los pollos. ¿Por qué? Porque entonces el depredador, en este caso nosotros, pero si es por ejemplo, un gato montés o una jineta, va a pensar que el nido está en el árbol que están protegiendo y va a subirse al árbol a buscarlos. Los rabilargos van a incluso atacar al depredador y van a ir a pegarle picotazos, siempre con cuidado de que no les pase nada, pero van a ir a atacarlo sin problemas, o sin problemas o sin miedo. Cuando ya el depredador ya se ha subido bastante arriba en el árbol y los tiene ya un poquito agobiados, pues lo que hace es directamente se van del árbol, no al nido, se van a otro sitio, a otro árbol, para despistar al depredador. Que el depredador se había acercado pensando que estaba en un árbol el nido, ellos le han desviado hacia el árbol que no era el correcto, y una vez están en ese otro árbol ya están despistados y ya no saben dónde tiene que irse a buscar a los pollos porque ya no los encuentran. Entonces, eso demuestra que es un animal, como todos los cuervos, muy, muy inteligente. Realmente es un bicho interesantísimo y muy curioso. Pues bueno, no os doy más la tabarra, que ya me he tirado aquí casi 20 minutos y nada, el próximo día os hablaré de algunos mamíferos también peculiares que tenemos en la zona de Gredos y en la zona de Extremadura. Y nada, sin más chicos, mucho ánimo y yo me quedo en casa. Hasta pronto.